¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué las cosas no me resultan? ¿Por qué me siento fuera de lugar? La minoría gobierna a la mayoría. La forma en la cual puedes entender a una persona es precisamente con base en las interacciones que tienen las personas dentro de una sociedad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hay algo que muchas veces nosotros no nos damos cuenta o no lo tomamos en consideración en función de por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Y para esto me voy a apoyar precisamente en este es como digamos, una crítica, ¿no?, al pensamiento de la sociedad actual, que en inglés se llama skin in the game, en español sería como jugarte la piel, sería algo así, donde este autor, Nassim Nicolás Taleb, nos ayuda a comprender de alguna manera por qué la sociedad es como es. Y cuando la sociedad actúa de la forma en la que actúa, la verdad es que nosotros no somos muy racionales muchas veces. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué las cosas no me resultan? ¿Por qué me siento fuera de lugar? ¿Por qué muchas veces de alguna manera no avanzo como quisiera? Entre otros elementos. Y este autor nos va a ayudar a comprender más específicamente qué es lo que tendríamos que hacer para empezar a racionalizar mejor. Y vamos a empezar este asunto, ¿sí?, de cómo es que nosotros llevamos la vida que llevamos y por qué es que las cosas suceden así, es decir, la absurdez, ¿no?, del pensamiento social, en pocas palabras. Cómo nos gusta muchas veces hablar hacia afuera, pero actuamos totalmente distinto hacia adentro. ¿Y a qué voy? Uno de los puntos centrales que les voy a compartir es este concepto de asimetría. ¿A qué voy? La asimetría se refiere, digamos, a cuando existe un desbalance o un juego que no es justo. En pocas palabras, en relación a la información. No sé si les ha pasado, pero por ejemplo, la gente que suele invertir, hay ciertos lugares donde ese tipo de intercambios está prohibido. Y la gente dice, no, debería estar todo abierto y demás. Ojo, hay un concepto que viene es una palabra que viene del musulmán, que se le conoce, si mal no recuerdo, como garar. Nosotros de alguna manera prevalecemos o bien estamos orgullosos de la libertad que tenemos en Occidente, de lo bueno que podemos, o sea, de todo lo bueno que tenemos y lo libre que somos, ¿cierto? Sin embargo, esto hace que muchas veces, pues, existan injusticias. El concepto de la simetría de la información no es otra cosa, sino imagínate que tú quieres comprar algo, pero no tienes mucho conocimiento de lo que quieres comprar. Es decir, recuerden que las compras se dan muchas veces por impulso, ¿sí?, por motivación, en un aspecto emocional. Y el vendedor sí tiene toda la información, ¿ok? Entonces muchas veces hay una asimetría en relación a esto, porque quien te está ofreciendo el producto te puede decir lo que quieres escuchar, sin embargo tiene más información de la que tú crees y de pronto, pues, tú cumples el objetivo de esta persona. Es ahí donde conceptos como fraude, conceptos como manipulación se hacen presentes. Hay algo que vale la pena que nosotros entendamos y es este concepto que la verdad muy poca gente va a comprender, pero es que la minoría gobierna a la mayoría. Y te preguntarás, pues, ¿a qué te refieres con que la minoría gobierna a la mayoría? Si tú quieres entender el comportamiento de las hormigas, sería muy difícil que tú entendieras cómo funciona una hormiga si tú la aíslas y la hormiga está sola. Tú entiendes cómo funcionan las hormigas al momento de que están en una colonia, por ejemplo. Porque todas se comportan de forma similar y muchas veces de manera absurda. Incluso hay veces que se suicidan de forma masiva, de una manera irracional para nosotros, ¿no? Lo mismo pasa con los individuos. Es decir, nosotros como individuos no podemos ser, de alguna manera, no se nos puede entender hasta que no se nos coloca dentro de la sociedad. Y dentro de la sociedad, entonces, cuando sabemos un poco más cómo nos comportamos o por qué nos comportamos como nos comportamos. Y aquí entra esta cuestión de las minorías, ¿sí? Te lo voy a tratar de explicar así un poquito más simple. La forma en la cual puedes entender a una persona es precisamente con base en las interacciones
que tienen las personas dentro de una sociedad. ¿Ok? ¿A qué voy con todo esto? Si tú quieres generar un impacto en algo, si tú quieres cambiar la forma de pensar, si tú quieres generar, digamos, algo más disruptivo, tienes que enfocarte en las minorías inflexibles. La regla de las minorías, lo que nos ayuda a entender es que se refiere al hecho de que solo se necesita la existencia de una minúscula pero inflexible minoría, aproximadamente no mayor al 3% de una población total, para que el resto siga sus preferencias. La forma en la cual lo que nos dice el autor aquí es que la forma en la cual nosotros nos comportamos va determinado por un 3% de la población en donde nos encontramos, si no es que menos. No es que nosotros seamos autónomos o que nosotros pensemos por cuenta propia, no. Lo que nos dice es que hay una pequeña minoría que define la manera en la cual tendríamos que actuar y todos seguimos en masa ese tipo de lineamiento. La gente que sabe esto, y me voy a un entorno empresarial, las empresas que empiezan a detectar esto, si estas empresas quieren cambiar el comportamiento de la masa, en lugar de tratar de sacar un producto para la masa, lo que tienen que hacer es sacar un producto para que se cumpla la regla de la minoría. Y no se preocupen porque la masa va a seguir a esta minoría. Por eso es que las modas existen. Y por esto es que los influencers de pronto pues tienen presencia y lo que dicen ellos se convierte en una ley, ¿no? Y es por esto que la manipulación se da de una forma muy sencilla, simplemente por nuestra propia psicología. Hay gente que se sale de la norma y entonces generan sus propias reglas. Y si las propias reglas van, digamos, de acuerdo a lo que el statu quo puede determinar, digamos, los que rigen ese statu quo, entonces lo convierten en norma también. Y los demás, miren, ni decimos nada y simplemente lo hacemos. Así es como grandes empresas, por ejemplo, si yo me voy a empresas disruptivas, como ha sido un Google, pues ¿quiénes creen ustedes que utilizaban Google al principio? La gente realmente que tomaba las decisiones en ese campo. Y de ahí se generaliza. Y esto lo puedo llevar a Apple o lo puedo llevar a cualquier otra empresa, la que ustedes quieran. Si quieren que las masas adopten un comportamiento, necesitan cumplir con la regla de la minoría. ¿La clave cuál es? Detectar a esta minoría. Sería muy interesante que las personas hicieran, digamos, un examen de conciencia y validaran cómo era su vida hace 5 años y cómo es ahora. Y determinaran qué es lo que están haciendo hoy que no hacían hace 5 años y por qué lo hacen. Y menciona esto, dice, los ricos tienen tanto dinero que gastar que normalmente no representa un riesgo para ellos. Entonces, aquí viene la cuestión, no se molestan en tener un control estricto como lo podríamos tener nosotros, ¿no? Y esto hace que simplemente piensen menos en lo que quieren. Por eso les pueden vender lo que sea, los famosos tulipanes holandeses. Les venden lo que sea y ellos lo compran. ¿Por qué no saben lo que quieren? Estoy generalizando. Sin embargo, hay muchas excepciones a la regla, ¿no? Porque no aplica igual para todos. Obviamente hay gente que se forjó a sí misma, por ejemplo, y sabe el valor de lo que implica las cosas y no es ninguna persona ingenua. Pero habrá otras personas que les llegaron las cosas de una manera mucho más sencilla y sí, es gente que posiblemente no sabe lo que está haciendo. Mucha gente ha sido mucho más feliz cuando las cosas tenían sentido para ellas, es decir, el hecho de ganar, digamos, tu primer papel, el hecho de ganar tu primer contrato, el hecho de poder generar tu primer ingreso importante, toda esta parte de lucha, adversidad, de ir avanzando, le daba sentido a las cosas. Y de pronto llega un momento en el que ya tienes tanto que eso ya no resulta ningún tipo de reto. Y entonces comienzas a actuar de manera errática, empiezas a actuar de manera absurda y es cuando te venden lo que sea y tú muchas veces caes porque ya te has olvidado de lo que quieres.
pero vale la pena que empecemos a ser cada vez más conscientes en esta línea. Entonces, una vez más, les agradezco a todos los que se conectaron. Duramos la hora de transmisión, perfecto, con eso es suficiente. Y lo más importante es que no dejen de revisar los contenidos que van a salir esta semana, sobre todo para empezar a fomentar un poquito más este tipo de pensamiento crítico y también pues ir mejorando el estado mental. No se les olvide, Revolución 180 ya viene dentro de poco y las personas que se hagan miembros son los primeros que van a empezar a tomar esta información. No serán los únicos, pero sí será con quienes vamos a comenzar. Bien, sin más por mi parte, me despido. Les agradezco a todos los que nos acompañaron y nos vemos entonces en un siguiente directo. Chao.